Gloria a Dios, buenas noches a todos, hermanos. Que Dios les bendiga y espero que haya venido preparado para escuchar lo que Dios le va a hablar en esta noche. Cuando hablo de preparado, no solamente hablo de su corazón, hablo también de traer Biblia y traer libreta para apuntar. Quiero que cierre sus ojitos, vamos a orar por la preciosa palabra del Señor y en los minutos que nos quedan daremos lo que Dios va a decirnos en esta preciosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por el honor, primeramente, de poder estar en este lugar físicamente para poder adorarte y exaltarte. Cada vez que escogemos buscar lo tuyo, estamos escogiendo la mejor parte, la cual nadie nos va a quitar. Bendice tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quiero comentarles que hoy en la clase número 8 Dios tiene una palabra sinceramente de mucha esperanza para nosotros. Cada vez que yo vengo a este lugar, estoy hablando de este lugar físico, este edificio, yo lo decía con unos hermanos, como que mi espíritu se conecta y a la misma vez se desconecta. Como ustedes sabrán, y como todos ustedes seguramente son así, durante el día hacemos muchas cosas para la gloria de Dios. Hemos aprendido que Dios escoge personas ocupadas. Y cuando yo entro a este lugar, y espero que usted sea así, también sienta lo mismo, hay un ambiente que habita aquí, aunque entendemos que Dios no habita en tiendas y en templos hechos de mano de hombre, pero también hemos entendido que los hijos de Dios crean atmósferas, y aquí hay una atmósfera, y realmente he disfrutado el tiempo de alabanza. Pero antes de la alabanza, mi espíritu estaba muy inquieto. Pero cuando hablo de inquieto, estoy hablando de había un deseo ardiente en mi corazón de compartir esta palabra, porque yo venía conduciendo antes de venir aquí a la iglesia, y vi una persona en la calle que hacía muchos años no la había visto, y como todos sabemos, los años no pasan en balde, y lo vi físicamente bastante cambiado. Eso me trajo a la memoria una reflexión de cuán importante es que nosotros aprovechemos el tiempo, hermanos, y lo dejo en su... Ya está solucionado. Pues le decía que necesitamos aprovechar el tiempo al máximo. Se lo dejo en su corazón. Clase número 8 de la serie, por favor grábeselo en su corazón. Serie Fructificar. No, la serie no se llama el fruto del Espíritu, no, se llama Fructificar. Y hoy en la clase número 8, si estamos tomando como cita lema la orden que Dios dio en Génesis capítulo 9 verso 7, en donde le dice al hombre: tú tienes que ser fructífero. El evangelio de Cristo
hace y genera que una persona sea fructífera. Cuando una persona no es fructífera, definitivamente el evangelio de Cristo no ha aterrizado en su corazón. Porque sí o sí el evangelio de Cristo va a producir un fruto del Espíritu, que es el que el Señor va a venir o viene regularmente a buscar ese fruto. Jesús busca fruto en tu vida. Entonces, el dar fruto, hermanos, y lo dije en la clase número 1, no es una opción. No es a ver si tengo la bendición. No, el fruto o dar fruto no es una elección. Debe de ser nuestra meta. Debe de ser nuestra meta el ser fructíferos, el dar fruto. Pablo en Gálatas da una orden y le dice: iglesia, anden en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dice: iglesia, ustedes anden en el Espíritu, porque si ustedes no andan en el Espíritu, andarán en la carne, y la carne no quiere saber nada absolutamente de lo espiritual. La carne lo que quiere es todo lo terrenal y todo lo temporal. Y cuando un cristiano se concentra demasiado en lo terrenal, está dando a entender que su vida no es una vida espiritual, sino es una vida carnal. Miles de cristianos hoy están más enterados de las series de Netflix que de lo que aparece y de lo que Dios está hablando en estos tiempos. Por ponerles un ejemplo, Sara decía una palabra clave y lo platicábamos antes de la reunión. La Biblia da a entender que el tiempo de la venida del Señor será como los tiempos de Noé. Y Noé, a pesar de que salvó su familia, en algún momento él se embriagó y él perdió el control, dejó de ser sobrio. La iglesia de Cristo necesitamos vivir en sobriedad espiritual, en la realidad del Espíritu, a pesar de que nosotros tengamos un afán diario, nuestro espíritu no se desconecte de lo que está sucediendo. Si alguno no está enterado, aunque yo creo que sí todos, déjeme decirle que hace 2 días hubo un eclipse. Y alguien dirá: un eclipse. Hermano, dejando también a un lado el misticismo, déjeme decirle que Dios está hablando. Pero mucho cristiano aún vive, como dice Pablo, en el deseo de la carne solamente, y el espíritu está flaco. Por eso Pablo dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Tu espíritu y mi espíritu tiene un deseo ardiente de buscar al Señor, de leer la palabra, de orar, de exponerse ante su presencia, pero la carne no quiere. Es normal, porque ambos se oponen entre sí. La carne dice: estoy cansado, estoy cansada, pero el espíritu, hay un fuego que dice: quiero más. La carne dice: ya yo estoy muy mayor. Pero Pablo, a través en una carta, dice: aunque mi cuerpo se vaya envejeciendo, mi espíritu se va renovando constantemente. Entonces, hermanos, cuando hablamos de fructificar, estamos hablando de que, por ejemplo,
Un árbol sano es un árbol que da fruto. Un árbol sano es un árbol que da fruto. Y hoy el fruto que vamos a hablar en estos 15, 16 minutos que me quedan es el fruto que aparece en Gálatas 5:22, que es una expresión del fruto del Espíritu, que es la paciencia. La palabra paciencia va más allá de lo que nuestra mente natural llega a comprender al escuchar esta palabra. Paciencia es sinónimo, escuche bien, de longanimidad. Paciencia es sinónimo de longanimidad. Esta palabra longanimidad es una palabra compuesta, es una palabra griega compuesta de dos palabras. Perdón, es una palabra de latín compuesta de dos palabras. La primera es longus, largo, eso significa. Y la otra palabra es animus, alma. Alma se entiende también como un sufrimiento largo. Al inicio yo le dije que era una palabra alentadora y así lo es. Largo sufrimiento. La palabra paciencia está en la Biblia, está relacionada con la palabra perseverancia. Y la palabra perseverancia en la Biblia nos da a entender de alguna manera que el cristiano se debe de mantener perseverando hasta la venida del Señor. Yo sé que muchos se han dado cuenta, pero si alguien aún vive en su metro cuadrado, déjeme decirle una noticia que acaba de suceder aquí en España. El día de ayer han aprobado una ley en donde están violentando la vida misma, vida que usted como cristiano y yo predicamos y amamos. Pero muchos de nosotros aún están, muchos de ustedes aún están en un sueño letargo y su espíritu aún está dormido. Pero la palabra de hoy quiere crear en tu corazón un despertar en tu espíritu, y ese despertar es para que tú permanezcas y te mantengas despierto. La palabra paciencia en la Biblia no es inacción, como tal vez muchas veces pensamos. Bueno, estoy aquí esperando pacientemente. No. Todas las citas que aparecen en el Nuevo Testamento, cuando hablan de paciencia, hablan de acción. La paciencia entonces es una acción, no es una espera pasiva, sino que es una acción, es una palabra que está en su contexto siempre relacionada a algo dinámico, algo de estar en acción. Hebreos capítulo 12 verso 1 dice así la palabra de Dios, el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 12 verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el escritor de Hebreos, ¿qué debemos de hacer? Despojémonos, hermano. En este año 2022 nosotros necesitamos irnos despojando de todo aquello que tú sabes y que yo sé
que me está estorbando en el propósito perfecto de Dios para mi vida. Nadie más que tú y el Señor para saber qué es lo que nos tenemos que despojar. Pero el escritor dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice: y corramos con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el escritor de Hebreos está diciendo: corramos con paciencia, corramos con perseverancia. Si algo va a generar el Espíritu Santo en el corazón de su iglesia, es que esa iglesia, que tú y yo nos mantengamos firmes. No importa si viene otra pandemia, si viene otra crisis económica, puede venir lo que puede venir, pero si nosotros como hijos de Dios estamos bien enfocados y llenándonos de su Espíritu Santo, vamos a ser una iglesia que está corriendo con paciencia la carrera que tiene una meta. La carrera que nosotros como cristianos estamos corriendo no es una carrera sin fin, es una carrera que tiene fin. Un atleta, cuando se prepara para una maratón, él llega, se apunta y le dicen: la maratón, no sé, pongamos, la carrera va a ser de 10 kilómetros. Ese atleta se prepara para 10 kilómetros. Y cuando empieza a correr y cuando está corriendo, él sabe y lleva su cronómetro y su tiempo, cuántos kilómetros lleva y cuántos le quedan. Ningún atleta va a participar en una carrera en donde le dicen: empiece a correr. ¿Y en qué momento paro? No, usted empiece a correr y siga corriendo hasta que se canse. No. Nuestra carrera tiene una meta, tiene un fin. Estoy dando a entender que la carrera con paciencia que nosotros corremos tiene una meta. Por eso dice Pablo: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia entonces es la perseverancia hacia una meta. Pero mientras corremos y perseveramos, vamos a tener pruebas, obstáculos. Y muchos se desaniman en el transcurso de esa carrera, no perseveran, se quedan rezagados. Pero la paciencia como fruto que el Espíritu quiere generar en ti y en mí es un fruto de perseverancia y de tenacidad. Un fruto en un árbol es igual que el fruto del Espíritu Santo. Un fruto no se da de la noche a la mañana. Yo tengo un árbol en mi casa, en la noche lo veo, no tiene frutos, al siguiente día en la mañana llego a ver y lo veo lleno de frutos. ¿Es así? ¿Es así o no es así? No es así. Lo mismo sucede en lo espiritual. El fruto de la paciencia, particularmente esta expresión del fruto del Espíritu, es algo que se genera a través de las pruebas, dice la Biblia. Y como al inicio yo le dije que este era un mensaje esperanzador, déjeme decirle que las pruebas y las tribulaciones que nosotros pasamos aquí en la tierra tienen fecha de
caducidad. No son para siempre. No para siempre se tría el trigo, dice la Biblia. Hoy usted está preocupado, afligido, estresado, hasta deprimido, pero si persevera y se mantiene, déjenme decirle que un día llegaremos a la meta y allí todo se va a disipar. Todo. Colosenses capítulo 1 verso 11, rápidamente. Colosenses capítulo 1 verso 11 dice: fortalecíos con todo poder conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia, conforme a la potencia de su gloria, perdón, para toda paciencia y longanimidad. Santiago capítulo 1 verso 2 y verso 3 dice: hermanos míos, voy a hacer un paréntesis y le dejo una tarea para que usted en su casa busque en Santiago 5, y va a ver que Santiago habla mucho de ser pacientes, tener paciencia, tener paciencia. Pero Santiago capítulo 1 verso 2 dice: hermanos míos, mire cómo empieza: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué, hermano Santiago? Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de tu fe, las pruebas que tú estás pasando como consecuencia de la fe que tienes en Cristo, el enemigo te ataca. Esas pruebas producen, si te mantienes, van a producir paciencia, resistencia, aguante. Santiago capítulo 5 verso 7 y verso 8 dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Santiago capítulo 5 verso 7. Santiago capítulo 5 verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Este fruto de la paciencia tiene un propósito hasta que venga el Señor. Cuando el Señor venga y estemos con Él, ya no necesitamos más paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya estamos con Él. Ya no necesitamos más estar resistiendo y estar perseverando. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a la meta. La meta es Cristo. Ya estaremos con Él. Entonces este fruto se debe desarrollar hasta que el Señor venga. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8: tened también vosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Paciencia. Ahora que me acuerdo, había usted sabe que en la adolescencia le ponen a uno apodos, ¿verdad? Apodos. Y ahora que digo esto, había un amigo que él era así bien lento, bien lento. Hasta para reírse se reía así. Y los compañeros le pusieron, ¿sabe cómo le pusieron? Paciencia. Pero la paciencia de la Biblia no tiene nada que ver con estar así. Al contrario, el fruto de la paciencia me vuelve activo a mí. Ya tengo que seguir, tengo
que seguir porque el Señor ya va a venir. Tengo que perseverar, tengo que darlo todo porque el Señor ya va a venir. Y tengo que aguantar, tengo que perseverar, tengo que ser tenaz, porque el día que el Señor venga, le diré: Señor, aquí está el fruto. Y ya está. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Qué dice, hermano? Porque la venida del Señor se acerca. Quiero que se ponga de pie para leerle este versículo. Romanos 15:5. Hermanos, nosotros pasamos pruebas y dificultades todos los días, pero la prueba no es para destruirnos. Cuando nosotros vemos la tribulación y la prueba desde los ojos del Espíritu, vamos a entender que nuestra fe está siendo probada, porque Dios quiere producir fruto de paciencia, de tenacidad, de resistencia y de aguante. Nosotros tenemos que ser, es más, la Biblia nos compara con ese árbol. Nosotros tenemos que ser como el árbol del olivo, que según la Biblia fue el único árbol que resistió el diluvio. El olivo, ¿qué produce? ¿Qué fruto da el olivo? ¿Qué fruto da? El olivo, de ahí se saca el aceite. Pero ¿cómo se saca el aceite? Se tiene que machacar para extraer Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Quiero leerles este último verso, será la guinda del pastel de esta enseñanza. Y yo quiero que se lleve este versículo en su corazón, y está en Hebreos capítulo 6, verso del 10 al verso 12. Este verso es hermoso, hermano. Hebreos capítulo 6, verso 10 al verso 12. Verso 10 y verso 12. Dice así: porque Dios no es, y vaya así, Él no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cuándo ha sucedido eso? Aquí en la tierra, en la vida. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, aquí no hay ninguno, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron o heredan las promesas. No crea que usted es el único en el mundo que está pasando lo que usted está pasando. Hay muchos
que están pasando situaciones peores que nosotros, y aún así se mantienen firmes, perseverantes, constantes, imitadores de Cristo, y el Espíritu Santo produciendo el fruto de la paciencia. ¿Con qué fin? Con el fin de que su iglesia pueda decir estas palabras: ven a tu jardín, amado mío, saborea tus mejores frutos. Eso le dice la amada al amado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno de aquí hoy, o en estos días, o en estas semanas, o lo que llevamos de este año, ha estado atravesando alguna circunstancia, prueba, tribulación, que tú estés permitiendo, oro para que el poder de tu Espíritu Santo produzca en cada corazón el fruto precioso de la paciencia. Ese fruto que nos vuelve activos, que nos vuelve veraces, que nos vuelve resistentes, que nos vuelve cristianos de aguante, cristianos perseverantes, fieles hasta tu venida. Derrama en el nombre de Jesús tu unción sobre cada uno de nosotros, Señor, que podamos seguir firmes en este camino, porque hay muchos en derredor nuestro, como dice tu palabra, Señor, en derredor nuestro, testigos que están viendo cómo nosotros hoy corremos la carrera preciosa que nos ha tocado que correr en esta vida. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Quedamos despedidos, hermanos. Que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.